Padre nuestro que estás en los cielos, una vez más deseamos entender tu palabra, saber qué es lo que tú deseas para nosotros, conocer tus pensamientos, porque son pensamientos de bien a nuestra vida. Y cuando, a pesar de la adversidad y los momentos difíciles, que podamos contemplarte a ti. Señor, vino a mi mente orar nuevamente por los enfermos, nuevamente orar no solo por las peticiones de enfermedad, de salud por enfermedad que tenemos como iglesia, sino también como por cada uno de los que están padeciendo enfermedad, especialmente en esta pandemia en el mundo. Alívialos, fortalécelos y por sobre todo que puedan conocer tu amor. Y gracias porque contamos contigo en los momentos difíciles. Que esta mañana tu Espíritu Santo nuevamente nos haga entender tu revelación, tu palabra inspirada, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. He estado pensando, bueno, yo sé que todos hemos estado pensando en este momento en cuanto a lo que es la cuarentena. Y al principio me sonó algo distorsionado, quizás esa es la palabra. Me sonó algo distorsionado el concepto de cuarentena. No sé si a ustedes les pasó lo mismo, pero a mí me sonó algo, no quiero decir, bueno, voy a usar la palabra distorsionado. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a pensar y conocemos, cuarentena es una palabra que viene de 40 y nos comenzaron a hablar de una cuarentena de 21 días. Comencé a oír una cuarentena de 10 días y yo dije, ¿cuarentena de 21 días? ¿Cuarentena de 10 días? ¿Cuarentena de 30 días? No me sonaba. Me fui al diccionario, me fui al diccionario, ¿no han ido al diccionario ustedes? Me fui al diccionario y no me fui a un diccionario común y corriente. Yo necesitaba, porque iba a un diccionario común y corriente, entonces yo fui a la Real Academia y al origen de la palabra y encontré que el origen de la palabra en latín, en italiano, la palabra proviene de 4 veces 10. Y si nosotros hacemos esa matemática, 4 veces 10 son 40. 4 por 10, 40. Así que la palabra cuarentena proviene de 40. Así que y entonces ahora hablo de una cuarentena de 21 días. No me deja de sonar algo diferente. Pero encontré que en la terminología de la Real Academia Española, la palabra 40, si bien es cierto, proviene de 40 y en referencia a 40, en este caso a 40 días, bien también es utilizada como término médico a referirse al aislamiento por 40 días de una persona debido a una peste, debido a una epidemia como la que nosotros hemos vivido en estos días. Así que la palabra cuarentena, aun cuando me parecía a mí así distorsionada, no está mal utilizada porque en la ampliación del concepto es un aislamiento médico de una persona por enfermedad o para evitar contagio. Mm,
Algunos sostienen que esta palabra, la terminología de cuarentena, provino de los siglos del siglo X, XIV, con la famosa peste negra en Venecia. Y bueno, hay tanto que he leído acerca de la palabra. Pero en esta mañana o en esta ocasión, solo quiero llamar la atención a tres cosas. Primero, que cuarentena, si bien es cierto, era de 40 días, pero ahora es utilizado como un término médico bajo el concepto de cuarentena. Es un momento de aislamiento por una enfermedad para evitar contagio. Y aun cuando se habla de orígenes diferentes y de épocas diferentes, sí podemos ir y decir nosotros de que el concepto de aislamiento por epidemia estaba registrado en la Biblia y vamos a decir muchos años atrás, porque en Levíticos 13:46, en Levíticos, voy a aclarar, Levíticos 13:46, es que tengo un montón de textos que dar esta mañana. Levíticos 13:46, nosotros encontramos ahí una declaración clara en cuanto al aislamiento de los leprosos en el pueblo de Dios. Y si bien es cierto, no se nos habla de 40 días en ese texto, pero se nos habla del aislamiento por enfermedad, que ya era una guía o instrucción de Dios a su pueblo para que lo efectuaran de esa manera. Así que la instrucción de Dios no se limita solo al aspecto espiritual, como lo podemos ver en su palabra, sino que también es para la vida cotidiana nuestra. Y eso quiero hacer énfasis también esta mañana, de que Dios nos aconseja para nuestra vida diaria. Por lo tanto, es importante leer la palabra de Dios, leer lo que Dios busca, lo que Dios quiere darnos a conocer a nosotros. Ahora, ¿qué de los 40 en la Biblia? ¿Cuántas veces aparece 40 en la Biblia? Comienzo ahí para que les llame la atención. En 100 ocasiones aparece el término 40 en la Biblia. Y en diferentes ángulos, y esta mañana les voy a presentar diferentes ángulos rápidamente. En diferentes ángulos, la palabra o el número 40 en la Biblia, los teólogos, los intérpretes de la Biblia han llegado a una conclusión en cuanto a la palabra 40. Y específicamente llegan a referirse a tres hechos que es la generalidad cuando aparece el número 40 en la Biblia. Cuando aparece el número 40 en la Biblia, regularmente es un tiempo que va a transcurrir de 40 días, 40 años, porque va a surgir un cambio. Número uno. Número dos, cuando se encuentra la palabra 40 en la Biblia, o el número 40 en la Biblia, regularmente está relacionado con un periodo de prueba. Y número 3, cuando los teólogos, cuando los intérpretes estudiosos de la Biblia encuentran el número 40 en la Biblia, tiene relación a juicio. Así que en la Biblia, cuando nosotros encontramos el número 40, buscando una interpretación en cuanto al número 40. Ustedes saben de que existen números muy especiales en la Biblia. El número 7 se repite y Apocalipsis está lleno de 7 profecías. Hablábamos de Daniel, 4 reinos, 4 imperios, 4 ángulos de la tierra. Hablamos, el número en la Biblia se le ha dado siempre, se ha buscado siempre una interpretación. En cuanto al número 40 en la Biblia, se ha buscado una interpretación y los intérpretes, los teólogos han llegado a concluir de que el número 40 tiene relación a que es un periodo antes que antecede a un cambio, es un periodo que es un periodo de prueba, o que es un periodo que algunos han considerado que es de juicio, que es un momento de juzgar, de evaluar.
Ahora, voy a mencionar algunos textos, no voy a mencionar los 100. Voy a mencionar algunos textos esta mañana o algunas referencias históricas esta mañana que nos pueden hacer clic en el 40. Pero que mi propósito no es darnos cuentas del 40 y del periodo de 40 en la Biblia. Mi propósito esta mañana es que después de los 40, porque la Biblia nos habla también de eso. ¿Qué después de la cuarentena? ¿No te has preguntado qué va a pasar después de la cuarentena con tu vida? Cuando digan que ya podemos salir, ¿qué va a pasar con nosotros? Voy a la Biblia. Voy a calcular el tiempo para no dar todos los textos. Pero sí, mis hermanos y amigos, les hago la primera mención de los 40. Génesis 7:12. 40 días y 40 noches duró el diluvio. Por eso es que algunos hablan acerca de juicio, porque era un juicio el diluvio. Pero 40 días duró el diluvio. Llovió sobre la tierra, ¿verdad? 40 días, 40 noches. También fue un periodo de prueba para Noé y su familia, que estaban allí en el arca encerrados, en cuarentena, ¿verdad? En cuarentena, encerrados, por 40 días encerrados, aunque cuando nosotros vemos el relato de Génesis, realmente Noé y su familia estuvieron no 40, una cuarentena, no una cuarentena, estuvieron más de un año dentro del arca. Pero 40 días y 40 noches llovió, Génesis 7:12. Por eso los eruditos hablan de cambio, porque después de los 40 la tierra sufrió un cambio. Hablan de juicio porque se manifiesta un juicio de Dios. Y hablan de prueba porque es una prueba para Noé y su familia allí dentro del arca. Realmente iban a salir adelante, iban a ver nueva tierra, iba a aguantar el arca esa tempestad. Era un momento de prueba de fe para Noé. Pregunto esta mañana, ¿es para ti este momento que has estado aquí, que has estado en casa, que has dejado de hacer algunas actividades, ha sido un momento de prueba? ¿Ha sido un momento de cambio? Aun cuando yo no lo miro así, algunos lo han visto como un tiempo de juicio. Pero sí, de juicio, pero no Dios castigando, sino que de juicio para que nosotros hagamos una evaluación de nuestra vida. No sé si esto va para los jóvenes, pero Isaac y Esaú se casaron a los 40 años. ¿Sabías eso? Génesis 25:20, Génesis 26:34. Algunos van a querer que yo repita esto. Isaac y Esaú se casaron a los 40 años. Génesis 25:20 y Génesis 26:34. Un periodo de... bueno, lo dejamos. Un periodo de cambio. Dejémoslo allí porque estoy felizmente casado, ¿ok? Dejémoslo allí. Se casaron a los 40, así que vivieron un periodo de cambio. Moisés, Moisés, ustedes saben, 40 años en Egipto, 40 años como pastor en Madián y 40 años atravesando el desierto. ¿Están conmigo? 40. Y no por gusto yo he dicho, recién venido, y todavía hoy digo que Dios me mandó a mi desierto. Y solo le pido a Dios que no sean 40 años en mi desierto. Aunque algunos me han dicho de que Moisés necesitó 40 años en el desierto para ser transformado y conocer a Dios, y que yo no soy tan bueno como Moisés y quizás necesito más años. Mis hermanos, que Dios acorte el tiempo en su misericordia y venga Cristo Jesús.
40 años duró el éxodo, Deuteronomio 8:2. ¿Sabías tú eso? Yo creo que no puedo yo estar hablando muchas cosas desconocidas esta mañana, pero 40 años caminaron por el desierto el pueblo de Israel. 40 días y 40 noches Moisés estuvo en el monte Sinaí. Y 40 días, bueno, Moisés está rodeado de muchos 40. Ustedes lo pueden ver. Pero un 40 que me llama a mí la atención es 40 días los espías que fueron a reconocer la tierra cuando Israel estaba por entrar a Canaán. 40 días estuvieron los espías, o 40 días duró ese periodo de que el pueblo estaba allí a la entrada de Canaán y había mandado 12 hombres para que inspeccionaran la tierra. Ese tiempo fue de 40 días. El libro de Números, capítulo 13, versículo 25. Fue un momento en que iba a haber un cambio porque iban a entrar a la nueva tierra. No entraron. Hubo un momento de evaluación, juicio, porque cuando vinieron estos hombres, cuando vinieron los espías, comenzaron a evaluar la tierra. Y ojo de esto, evaluaron la tierra, no evaluaron a Dios. No midieron la capacidad de Dios. Se olvidaron de Dios. Y entonces, 40 días, el pueblo allí, se lo digo así, 40 días el pueblo para entrar a la tierra. No fueron los 40 mejores días, porque en lugar de fortalecer su confianza y fe en Dios, ellos dudaron completamente en el poder de Dios. ¿Y qué pasó? Se regresaron y vagaron por el desierto 40 días. ¿Qué después de 40 días? ¿Qué después de 40 días con Noé, cuando salió del arca? ¿Qué después de 40 días? Bueno, aquí tenemos claro que después de 40 días de estar por entrar a la Canaán y no entraron, les tocó vagar 40 días más en el desierto. Pero también me llama la atención que en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 16, encontramos 40 días que Goliat reta a los israelitas. ¿Te acuerdas de Goliat? David y Goliat. Reta a los israelitas. 40 días los reta a pelear. Pero en esos 40 días, el pueblo cada día tuvo más temor. Pero hubo un David que en esos 40 días de estar en el desierto, cuidando a las ovejas, viendo la manifestación de Dios, cómo Dios le daba fuerza para matar al león, viendo a Dios dándole la fuerza para proteger a sus ovejas de los lobos, de los osos. Esos 40 días David allá en el desierto, viendo cómo Dios lo protegía, cuando llega a enfrentar al enemigo, ustedes saben la historia, lo derrota con fe en el nombre de Dios. ¿Qué después de los 40 días para ti? Yo sé que hemos visto la manifestación de Dios. Sé que hay veces hemos negado la manifestación de Dios porque no ha respondido como nosotros hemos querido. Pero al fin y al cabo yo sé que Dios se está manifestando en tu vida y en la mía en estos 40 días, en esta cuarentena. Y por lo tanto, ¿qué de nosotros cuando salgamos a enfrentar al enemigo? $40 días transcurrieron según Jueces capítulo 13 para que Israel, 40 años Israel servía a los filisteos. Y entonces se presentó, después de los 40 años, se presentó Sansón, el que iba a liberar al pueblo.
Y yo deseo de todo corazón que no Sansón, que Jesús haga su aparición, venga a liberarnos después de la cuarentena. Y si no, y voy a decir cuarentena, no voy a decir 40 días ni 40 años, voy a decir cuarentena, porque cuarentena ya no es un periodo de tiempo definido, que Dios defina un tiempo preciso, pero que Jesús venga pronto a liberarnos a nosotros. 40 años reinó David, 40 años reinó Saúl, 40 años reinó Salomón, 40 días en ayunas duró el profeta Elías en el desierto hasta encontrarse con Dios en el monte, según Primera de Reyes 19:8. Y otro pasaje que es interesante para mí es que Jonás anunció que Nínive estaría destruida en 40 días. Jonás 3:4. La profecía de Jonás decía que Nínive iba a ser destruida en 40 días. Pero ¿qué pasó después de los 40? El relato dice en Jonás que después de los 40, no después de los 40, en estos 40 días el pueblo se arrepintió, se reconcilió con Dios. Aún hasta los animales hicieron ayuno. Hemos invitado a que hagamos ayuno. Hasta los animales hicieron ayuno, se arrepintieron de su maldad. Un pueblo malo se arrepintió de su maldad y dice que después de los 40 días vino la bendición de Dios en lugar de venir el castigo de Dios. Jonás y Nínive. Y a los 40 días de su nacimiento, Jesús fue presentado en el templo. Lucas 2:22. Y uno de los pasajes que no podemos olvidar, 40 días y 40 noches fue Jesús al desierto y fue tentado por Satanás. Pero ojo con esto, Jesús fue bautizado, Jesús ingresó a la iglesia, estuvo en un periodo de 40 días buscando a Dios, estaba con Dios, oraba a Dios, conversaba con Dios, y al final de los 40 días se apareció Satanás. Mateo capítulo 4, versículo 1 en adelante. Al final de los 40 días aparece Satanás y le dice: ¿tienes hambre? ¿Qué nos va a decir Satanás después de estos 40 días a ti y a mí? Después de esta cuarentena, ¿qué te va a decir a ti y a mí, Satanás? Para que dudemos de Dios, para que dudemos que somos hijos de Dios. ¿Qué después de los 40? ¿Qué después de la cuarentena? Ustedes saben un último pasaje en el que me quiero quedar. No último pasaje que habla de los 40. Pero en el último pasaje que me quiero quedar esta mañana o esta tarde es tras la resurrección de Jesús. Jesús se le apareció a sus discípulos 40 días. ¿Quieren ir conmigo a la Biblia? Hechos capítulo 1, versículo 3. Hechos capítulo 1, versículo 3. Dice: a ellos también. Hechos capítulo 1, versículo 3. A ellos también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Jesús
voy a hacer énfasis en esto. A ellos también, después de haber padecido, y vamos a subrayar padecido, ellos padecieron, Jesús padeció, Jesús sufrió y sufrió la muerte de cruz, pero resucitó. Los discípulos, ¿qué fue el problema que tuvieron los discípulos? Los discípulos, el problema que tuvieron fue un problema de fe. Tuvieron un problema de interpretación de la palabra. Tuvieron un problema de ya no creer. Tuvieron un problema de decepción. Se desanimaron, se decepcionaron. Y yo lo llevaré a otro texto más, porque según nosotros, según la Biblia, nosotros leemos y nosotros sabemos que en San Juan capítulo 20, versículo 19, unas páginas, 2-3 páginas después del texto, San Juan capítulo 20, versículo 19, dice el texto que cuando llegó la noche de aquel mismo día, ¿de cuál día? Del primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Domingo. Así que cuando llegó la noche de aquel día, del primer día de la semana, ¿qué había pasado ese primer día de la semana? ¿Qué había pasado ese domingo? Había resucitado Jesús. En la mañana, en el despertar del día, Jesús había resucitado. Ya el anuncio de su resurrección estaba por todos lados. Bueno, ni tanto por todos lados porque todavía no tenían internet ni nada por el estilo, pero ya se había manifestado en las mujeres. Las mujeres ya habían hablado y hablan rápido, y no estoy juzgando, y anuncian y dan buenas nuevas rápido, y como hoy lo hacen. Y aquel primer día de la semana, estoy en San Juan capítulo 20, versículo 19. ¿Dónde estaban los discípulos? Estaban con las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. ¿Qué padecieron? ¿Qué experimentaron los discípulos de Jesús cuando Jesús muere? Experimentan miedo, experimentan temor, experimentan angustia, experimentan decepción. Jesús estaba muerto. No se sabía ya más de Jesús. No sé si en tu vida has pasado momentos iguales donde ya no oyes a Jesús. Hoy nuevamente estudié esta semana el pasaje cuando Jesús dormía en la barca. Ese es otro tema. No sé si a ti te ha pasado, pero por momentos estás en el momento difícil en el mar de esta vida. Estás en ese momento crucial de la vida. Los discípulos estaban en ese momento crucial de la vida. Habían renunciado a todos, pero su esperanza había muerto. No sé si tú estás viviendo este momento o has vivido este momento cuando tu esperanza ya no es tan firme, cuando tu fe ya no es tan firme, cuando estamos angustiados por todo lo que está pasando. No sé si estamos en este momento de angustia, de preocupación. ¿Qué después de la pandemia? ¿Qué después de haber parado de trabajar? ¿Qué después de haber tenido este caos? ¿Qué después de haberme endeudado? Porque el hecho de que no podamos pagar hoy es que después vamos a pagar, vamos a tener una deuda. ¿Qué después de esto? No sé si tu preocupación, pero para los discípulos era una preocupación más angustiosa. El libertador por el que ellos habían dado todo y habían renunciado a todo, ahora estaba muerto. Ellos estaban en angustia y más que todo estaban con miedo, porque si al libertador, si al maestro de ellos lo habían tildado de rebelde y lo habían colgado en una cruz, ¿qué iba a hacer de ellos? Era la pregunta en sus mentes. ¿Qué iba a suceder? Así que tenían miedo, estaban escondidos. Y por eso tiene sentido las palabras de Jesús. Versículo 19, última parte. Llegó Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros.
Esto quiero decírtelo esta mañana a ti también. Que Dios, que Jesús nos dé su paz. Y la palabra tú la sabes. Es una paz no como el mundo la da. Es una paz perfecta. Es una seguridad, una confianza de que estamos en las manos, que estamos con la persona más segura que nos ama. Paz, tranquilidad, confía. ¿Sabes lo que pasó después? Después de esto vinieron 40 días. No fáciles para los discípulos seguían con miedo. Pero en esos 40 días, Jesús se manifestó en ellos. Y aun cuando tenían poca fe, Tomás, porque el pasaje sigue diciendo, llega Jesús, se les presenta. Siempre me ha causado. Llega Jesús, se les presenta y Tomás dice que, espérame un momento, déjame hacer una prueba. Y tú no, yo no probamos a Jesús. Hay veces juzgamos a Tomás, que Tomás, wow, le metió el dedo, wow, Tomás. No, un momento, no mires a Tomás. Hoy en este momento crucial de tu vida, en este momento difícil, no pruebas a Jesús, no quieres tocar a Jesús, no quieres saber si Jesús es real. Tomás lo hizo. ¿Y sabes la sorpresa que se llevó Tomás? Que cuando probó a Jesús a ver si Jesús era real, Jesús era real. Estaba allí. Estaba presente, y yo no dudo que si tú quieres probar que Jesús es real, se te va a manifestar y vas a darte cuenta que es verdad, que sus promesas son realidad, que Él provee, que Él cuida, que Él guarda, que Él ayuda, que Él da paz, que Él da tranquilidad. Pero no fue eso fue el principio de los 40. Y dice el relato que estábamos leyendo en Hechos capítulo 1, versículo 3, que durante 40 días Jesús manifestó más cosas con ellos, se manifestó más en ellos, estuvo más con ellos, manifestó más maravillas con ellos y les habló grandes maravillas. Y deseo de todo corazón que en esta cuarentena Dios se haya manifestado, o dejes y escuches las manifestaciones de Dios a tu vida. Porque ¿qué después de los 40? Hoy, mis hermanos, aquí no vamos a hablar de 40, aquí vamos a hablar de 50. Porque después de 40 días, Jesús se va. Más decepción para los discípulos, más decepción para ti. No está Jesús aquí. Pero Jesús puede estar contigo, como estuvo con los discípulos durante 10 días más. Porque estuvieron orando unidos. Y es mi deseo que esta oración que nos llevó a unirnos a través del hermano Francisco nos mantenga unidos. Y Jesús unido con nosotros. ¿Y sabes qué? ¡Wow! Tú sabes la historia, Hechos capítulo 2. Después de los 40 más 10, 50, Pentecostés. Por la consagración y oración unida del pueblo, se derramó con poder el Espíritu Santo. Y aquellos hombres miedosos, aquellos hombres que no sabían hablar, hasta hablaron otros idiomas. Tú sabes, ¿verdad? Pedro hablando griego, Juan hablando a los etíopes, hangare. No, eso era algo con poder. Pero ¿qué fue la diferencia después de la cuarentena? Ya no 50, ya no 40, 50. Después de 50 días, ¿cuál fue la diferencia? La diferencia lo marcó el hecho de que los discípulos dejaron que Jesús siguiera manifestándose en su vida. Vieron la manifestación de Jesús en su vida. Aceptaron la manifestación de Jesús en su vida. Y no obstante, sentían y vieron la ausencia de Jesús, porque se iba Jesús, porque Jesús ya no iba a estar con ellos.
No obstante de eso, no flaquearon en su fe, sino que por el contrario, se unieron y oraron juntos y pidieron poder y pidieron al Espíritu Santo. Y cuando terminó este periodo de prueba, de juicio, de cambio, ellos salieron con poder del Espíritu, a proclamar el amor de Jesús y a esperar que Jesús viniera. Y es mi deseo esta mañana, es mi oración esta mañana, es mi oración ferviente de todo corazón, mis hermanos y amigos, que este momento haya servido y sirva para un cambio en nuestra vida, que sirva de un juicio, de una evaluación, no un castigo de Dios. Dios no castiga, Dios nos ama. Y Dios permite situaciones difíciles para que tú y yo reflexionemos como en este momento y pongamos las cosas como tienen que ser. Y analicemos nuestra vida y nos demos cuenta si hemos estado lejos de Dios, cerca de Dios, pero que al fin y al cabo lo que importa, lo importante es estar cerca de Dios. Porque Él es el que provee, Él es el que cuida, Él es el que ayuda, Él es el que ha prometido, Él es el que viene y soluciona todo en nuestra vida. Mi hermano, deseo de todo corazón, y es mi oración, que lo que falta de esta cuarentena, si acaso has sentido que Jesús ya se fue, o que Jesús duerme y no responde, no flaquees. Unámonos en oración. Oremos unos por otros. Porque cuando salgamos de esto, salgamos fortalecidos en la fe. Salgamos llenos del Espíritu Santo. A decirle al mundo que Jesús nos ama y a esperar que Jesús venga por nosotros. Tú sabes mi oración. Sé que el momento es difícil, no solo hoy, cada vez más difícil. Por lo tanto, oro a Dios para que cumpla su promesa, que corte los días por causa de sus hijos y que venga pronto por nosotros. Que después de esta pandemia, que después de esta cuarentena, tu fe sea más firme y estés listo para encontrarte con Jesús. Jesús viene. Oremos. Ya hice audible mi oración secreta a ti, Señor. De todo corazón. Deseo que al salir de este momento, de esta cuarentena, podamos salir más fortalecidos en la fe, que podamos tener más testimonios para decirle a todos los que están con nosotros: Dios cuida, Dios provee, Dios sustenta, Dios da paz, Dios me ha dado tranquilidad en medio de la dificultad. Es mi deseo, y tú lo sabes, es mi oración, que después de esto podamos salir fortalecidos en la fe, a dar testimonio de tu amor, pero estar esperando a tu Hijo Jesús. Gracias, porque tu palabra es clara, porque tú tienes un mensaje para nosotros siempre en un tiempo correcto, en el tiempo preciso. Y hoy, Señor, me has hablado a mí, y deseo de todo corazón que le hayas hablado a todos los que me han escuchado, de que este tiempo de cambio, que este tiempo es un tiempo de juicio, es un tiempo de evaluación, es un tiempo de prueba, pero nuestra fe debe ser probada para que nosotros seamos perfectos testigos tuyos y estemos contigo por la eternidad. Gracias por todo lo que permites y lo bueno que haces por nosotros. Sigue a nuestro lado,
que tu Espíritu Santo siga en manifestación en nuestra vida. Es mi deseo esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.